¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de los diferentes temas que conforman, por supuesto, las historias de nuestro país. Hoy me encuentro sumamente honrado de compartir este espacio con mi querida y admirada Frida Guerrera. ¿Cómo estás, Frida? Gracias por acompañarnos. Hola, querido. No, al contrario, muchas gracias a ti. Buenas tardes, noches, días a tu auditorio. Y pues muchas gracias de verdad por tocar estos temas que a pocos les interesa tocar. Pero tan necesarios, querida. A ver, platícanos un poco el tema, el caso Karina, un caso que tú, como bien lo has dicho, llevas muchos años con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando alrededor del mismo? Mira, Karina era una niña, Mije, que llega a Oaxaca con su familia, con sus papás, cuando la niña tenía 8 años, 9 años. Y bueno, una familia indígena pues con todas estas premuras, esta marginación, porque pues, lamentablemente llegan a Oaxaca pensando que todo va a estar mejor y bueno, tienen que empezar a trabajar todos en casa. Elsa, que es la madre de Karina, pues llega a hacer lo que sabe hacer. Lamentablemente se muere el papá de Karina y Elsa se ve en la necesidad de que la niña le ayude, que era una de las más grandes. La niña trabajaba el niño también más grande se llama Damián. Y bueno, cuando la señora que les prestó para que vivieran o durmieran ahí, le dijo, oye, pues deja que la niña se vaya conmigo al restaurante y que me ayude a lavar trastes. Y bueno, ella lo hace, confiada, pensando que pues no iba a pasar nada. A este restaurante, Jesús, llegaban muchos traileros porque a un lado había una bodega. Y bueno, pues la niña recogía mesas, lavaba platos, atendía a la gente. Y en una de esas, pues llega un sujeto que no era la primera vez que acudía al lugar, ya se había visto por ahí. Y el día 5 de abril del 2016, testigos indican que este sujeto se la lleva. La niña pues se veía lo que la investigación ha arrojado, lo que hemos nosotros también preguntado. La niña se veía como mareada y bueno, se la lleva en el tráiler. Elsa va a preguntar por su hija, le dicen que no saben, que la vieron salir con este sujeto y pues que ponga una denuncia por desaparición. El tema, querido Jesús, es que Elsa es una mujer mije, Ujú. que no sabe hablar español, que no conoce la ciudad y que ni siquiera sabía a dónde tenía que ir y todo el mundo le recriminaba por qué no ponía la denuncia. Hasta que una vecina dice, bueno, pues todo el mundo le dice, pero nadie le dice dónde ni cómo, yo te llevo, Elsa. La lleva a poner la denuncia hasta el 28 de abril y bueno, yo veo esa cédula, la empiezo a compartir por tratarse de una menor y seguí, ¿no? Seguí yo con mi documentación. Justo yo iniciaba esta trabajo, esta documentación diaria, en un inicio solamente esta documentación. Posterior a ello empecé a buscar familias, a contar historias y bueno, poco a poco nos fuimos integrando a la investigación. Justo Karina no es Lupita, Calcetitas Rojas, no es el primer caso que nosotros ayudamos a identificar a la chiquita, es Karina. Eh, Pasan los meses, yo sigo viendo que la niña sigue desaparecida, seguimos compartiendo y mi compañero de vida y colaborador, eh, de repente tenemos esa buena costumbre de ponernos a buscar o hacer comparativos entre mujeres desaparecidas y mujeres no identificadas en todo el país. Es más o menos como por el 27 de junio de ese mismo año, empezamos a hacer este ejercicio y el 6 de abril de ese mismo año se localiza el cadáver de una mujer. eh,
en Puebla, prácticamente ya en los límites entre el Estado de México y Puebla, y las autoridades le refieren a los medios que es una mujer de aproximadamente 30 años, que seguramente se dedicaba a la prostitución porque se encontró en una zona donde se ejerce la prostitución con camioneros, traileros, etcétera. Y que además había condones y papeles ahí cerca de donde ella la dejaron, y así quedó. Yo documento esa nota, obviamente, pero pues jamás pensé que una fuera la misma, ¿no? Cuando estamos haciendo estos comparativos, Jesús Daniel me empieza a decir, oye, es que la niña que desapareció en Puebla, en Oaxaca, traía una blusa igual que la mujer que apareció asesinada en Puebla. La niña desaparece el 5 de abril, la mujer aparece el cuerpo el 6 de abril, y bueno, pues nos percatamos, Jesús, que era la niña. No era esa mujer que aunque se hubiera sido prostituta, ninguna mujer busca ser asesinada. Pero las autoridades, ¿cómo intentaron? Bueno, en el primer momento, 30 años, nada que ver, una niña de 13 años, eh, chiquita, porque era muy chiquita, y bueno, el cuerpo de la niña fue depositado en una fosa común el 9 de abril. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, me contacto inmediatamente con autoridades de Oaxaca para hacerles saber esto que habíamos descubierto. Yo ya tenía contacto con una comandante en el estado de Oaxaca que trabajaba todo este tema de los feminicidios, y empiezo pues a platicar con ella. Le digo, es que es la misma. Me dice, ¿qué crees? Que sí, creo que sí tienes razón. Y bueno, empezamos a investigar. Finalmente damos o me lleva a conocer a Elsa, y bueno, Elsa en su medio entender, pues le explicábamos que la niña pues la habían localizado, tratábamos de decirle lo más suave las cosas. Estaba embarazada, obviamente ya tenía otra pareja, y bueno, todo fue muy rápido. A principios de julio la llevan al lugar donde encontraron el cuerpo. Yo le digo a Elsa, Elsa, ¿qué quieres que hagamos? Y me dijo, lo único que quiero es que me regresen a Karina para llevármela a mi pueblo. Ellas son originarias de Candelaria Mije, allá en Santiago, Zacatepec, y nos tardamos casi, fueron 7 meses de estar todos los días, pues preguntando y cuándo se hace la exhumación y cuándo la van a llevar a inhumar. Y bueno, finalmente fue en el 8 de noviembre de ese mismo año que la niña es llevada a su pueblo, y nos centramos en eso. 2 años, Jesús, les llevó a las autoridades, tanto de Puebla como de Oaxaca, determinar si se llevaba en Puebla o se llevaba en Oaxaca. 2 años. Bueno, seguimos atrás del caso, obviamente no lo hemos soltado desde ese 2016. La primer columna que yo redacto de este caso fue el 13 de julio del 2016, noviembre del 2016, no, mayo del 2018 vuelvo a redactar, a hacer un recordatorio de que la niña está abandonada. Y bueno, 8 años después vuelvo a redactar porque me parece increíble que es después de 2 años que se la lleva a Oaxaca, determinan que en efecto el feminicidio fue en Oaxaca, y llega la carpeta. La comandante que lo estaba investigando, que es mi conocida y compañera amiga, la mueven de esa área, se queda la carpeta pues sola. Ella de una u otra forma le preguntaba yo, oye, Eli, ¿qué has sabido del tema de mi niña? Y pues me decía, es que nada, amiga, es que no, déjame hablar con la MP. Total que la Fiscalía Especializada de Género, derivada obviamente depende de esta fiscalía, la unidad de feminicidios, le dieron carpetazo a la carpeta. La investigación se quedó archivada, sabiendo desde un principio, Jesús, quién es el presunto asesino. eh, Se quedó ahí. ¡Pum! Pues o sea, yo siempre decía, y creo que a muchos nos va a dar esta impresión, pues es indígena, es una niña, o sea, además su mamá ni nos va a venir a hacer marchas, pues ella no sabe, ¿no? No nos va a hacer ruido.
Y bueno, justo porque yo no soy de hacer ruido, yo no soy de hacer marchas, hemos estado viendo de qué forma lográbamos que realmente la justicia llegue para la niña. Me entero hablando con esta vecina que hasta la fecha sigue muy cerca de Elsa, que en marzo la citan en la unidad, en una coordinación de rezago de Valles Centrales, ahí en Oaxaca, y les dicen que hay avances, nada más. Yo intento comunicarme pues con gente de la que conozco de la fiscalía, no tuve respuesta. A cada fiscal que iba llegando, Jesús, le íbamos encargando el tema. Ah, sí, Frida, sí, no te preocupes, ¿no? Y justo porque pues yo no hago desmanes, pues no soy como muy tomada en cuenta, ¿no? Finalmente, Jesús, escribimos esta última columna y busqué a Flavio Sosa, que, bueno, lo conozco desde el 2006, que yo estuve pues coberturando todo esto ahí en Oaxaca, viví 11 años en Oaxaca y le pedí que me contactara con la fiscal, y con la fiscalía, que me contactara con la Comisión de Atención a Víctimas, porque además hay algo muy, muy triste y mucho que reprochar. Elsa nunca había sido asistida por un traductor. Nunca la han atendido psicológicamente. Obviamente Elsa necesita un traductor de su variante en Mije, no cualquier, no todos los Mijes es lo mismo. Y bueno, Flavio me iba a entrevistar Julio y justo antes de la entrevista me habla la comisión y me habla el fiscal. Y me dice, no, Frida, mira, tus órdenes que ocupas. Le dije, pues yo voy para allá el martes, necesito que nos atiendas, que le consigan un traductor a Elsa y que pues nos digan qué ha pasado. Son 8 años sin que la niña tenga justicia, sin que haya una orden de aprehensión. El sujeto, quién sabe a cuántas mujeres, niñas ha lastimado más. Y bueno, al rato sale un serial y nos sorprendemos de que hay los monstruos. No, no son los monstruos, es la impunidad, justamente. Y bueno, te comento, estos viajes, Jesús, regularmente yo los hago, pues yo tengo un esquema de seguridad por todos los temas que manejo, por todas las amenazas que recibo. Y bueno, nos vamos, así como llegamos, nos regresamos, nos vamos en la noche, a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana ya estamos allá. La reunión era a la 1, eh, comemos algo, medio, yo me despeino y a la 1 ya estábamos con el fiscal y con la sorpresa de que ya hay orden de aprehensión. A final de cuentas se están cumpliendo tantos años después, pero que se está cumpliendo hacia este sujeto. Lo tienen obviamente, imagino, ya localizado, que no se haya movido. Sí, de hecho, todos estos años, Jesús, tengo un compañero, un colaborador que es investigador privado, él a mí no me cobra un centavo, ni a las víctimas, y todos estos años le decía yo, Rich, chécate dónde está este tipo, lo ubicamos en el Estado de México, luego en Guadalajara, luego otra vez en el Estado de México, luego otra vez en Guadalajara, luego en Baja California, lo tenemos ubicado, lo estamos detallando, o sea, obviamente después de todo esto, yo le dije, ponte a buscarlo, tenemos que encontrarlo, porque pues para él fue muy fácil, o sea, afortunadamente él está frío, como nosotros le decimos, está Ujú. frío, pero sí estamos ya, tanto nosotros, desde lo que hacemos para ayudar o coadyuvar a las autoridades, como las mismas autoridades ya están en contacto directo con mi colaborador, con Ricardo, para lograr dar con la detención de este sujeto. Un caso, querida Frida, tú lo sabes mucho mejor que yo, que evidencia tantas falencias, desde el trato precisamente a una persona, el hecho de que se le juzgue sin ningún tipo de herramienta como tal, y una autoridad que muchas veces requiere ese tipo de presiones para poder dar resultados o acordarse de casos que de primera mano tendrían que actuar mucho más rápido. Exacto. Y que además de todo, híjole, yo siempre que platicamos que debería de existir de verdad la justicia pronta y expedita, cuando la justicia tarda ya no es justicia. O sea, este es un tema que, mira Jesús, si no hubiéramos intervenido cuando la inhuman en esa fosa, de verdad, y se lo dije al fiscal,
no le hubieran hecho caso a Elsa. Le hubieran, si a gente aquí, a mí me ha buscado muchas familias, tenemos casos que también hemos rescatado del Estado de México, donde ya estaban en fosas, y a estas familias que entienden el español, que medio saben moverse, les dicen, regresen 7 años a ver si se la regresan, ¿no? O sea, Elsa nunca hubiera recuperado a su hija. Y desde ahí nos damos cuenta del trato. El feminicidio es un tema delicado, muy delicado. El feminicidio infantil es un tema que rompe, a todos nos debería de romper, de indignarnos todo el tiempo y es todos los días. Todos los días encontramos una niña, un niño que son asesinados en este país y que poco se hace para evitar que siga pasando. Este trato que se le dio desde un primer momento, primero al cuerpo de Karina, señalándola, inmediatamente, o sea, te estoy hablando de que el cuerpo lo localizan aproximadamente como a las 3:30, 4 de la tarde del 6 de abril y la depositan a las 9 de la mañana del 9 de abril en la fosa, sin hacer investigación, sin hacer cruces de información con personas desaparecidas, lo que nosotros hicimos. O sea, no hay no hay un real cruce entre estados para saber si la mujer que le tiraron acá al Estado de México, a la Ciudad de México, es de Puebla o es de Morelos o es... No, no hay ese, aunque digan que sí lo hay, no existe, no, no es una cosa que sea real. Por eso hay tanta gente desaparecida, porque seguramente está en muchas fosas comunes de estas autoridades que pues además de todo, pues no les interesa realmente volver a abrir la tierra, es todo un trámite, ver si hay ADNs, porque nos hemos topado con eso también, cuerpos que son depositados en fosas comunes sin prueba genética. Oye, Frida, ahorita que te escucho con mucha atención, no puedo dejar de ligar este tema por estas irresponsabilidades, estas situaciones, estas carencias incluso de capacidades, de sensibilidad, de humanidad con lo que pasa en los últimos días. El caso de Paola Andrea, ¿no? Que la fiscal de plano dice que las mujeres no tienen que andar solas, ¿no? Que no tienen por qué andar saliendo solas las señoritas, según sus palabras. Y también el caso de esta madre buscadora que su hijo estaba en el CEMEFO, ya tenía meses buscándolo y absolutamente nadie le decía nada. Es que ese es el diario vivir de las víctimas, Jesús. O sea, el tema todos los temas son lamentables. Yo ayer que oía a la señora, oía el dolor de las mamás que nosotros acompañamos, o sea, esa desesperación casi casi de quererse meter ellas mismas a los CEMEFOS, abrir las fosas comunes para ver si ellas mismas los encuentran y qué es lo que justamente las buscadoras todos los días están haciendo en México y es en el país en general. Este tema de revictimizar, o sea, nosotros cuando hacemos la documentación, que es todos los días, Jesús, al leer las notas, ves lo que dice el funcionario, ¿no? O sea, yo lo compartí hace un rato. eh, Descubren cuerpos y seguramente se dedicaba a la delincuencia organizada y pum, inmediatamente demeritan el hecho de que están encontrando el cuerpo de una mujer asesinada a pedradas, pero que tal vez tiene que ver con la delincuencia organizada. O sea, inmediatamente las revictimizan, las señalan, las etiquetan y entonces otra vez, o sea, nos había costado que se empezara a tomar en cuenta el tema de que el feminicidio es una emergencia nacional. Y ahorita otra vez llevamos unos 4 años para acá que se ha estado otra vez demeritando, demeritando. Son homicidios dolosos. No es feminicidio, es que no sabemos si fue por causa de género. O sea, este es el diario vivir y además de todo, esta revictimización, esta necesidad de funcionarias y funcionarios de decir, si sales sola te pueden matar, ¿eh? Entonces no salgas. Y si sales, pues y te matan, pues ya, ay, tú ya sabías que te podía pasar. O sea, es un discurso que nos pone en riesgo a todos. O sea, todos tenemos primas, sobrinas, hijas, amigas. Nosotras mismas salimos a lo mejor a cotorrear con la vecina, con la comadre, con una fiesta. Y no es posible que por el hecho de que tomes un Uber o te vayas caminando a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, a la hora que sea, pues te digan, ¿para qué sales? Y además, si te asesinan adentro de tu casa, tu marido, la expareja, la pareja,
el novio, ¿por qué no te diste cuenta que era violento? ¿Por qué estabas con él? O sea, nosotros decimos, a ver, ¿quién se casa o quién se busca una pareja diciendo, me voy a casar con él para que un día me mate, ¿no? O sea, son completamente estas situaciones de otra vez estar responsabilizando a las víctimas de lo que les sucede cuando no es así. Las autoridades están obligadas a darnos seguridad. Hay una ley que no se aplica, que tiene 14 años y que no se aplica. ¿Dónde está esa vida libre de violencia para las mexicanas? No existe. Y tenemos que entender que desde la postura, desde la trinchera, desde nuestra casa, desde nuestra colonia, desde nuestro trabajo, todos podemos ayudar. Hace unos días lo veíamos con pues esta mujer que fue prácticamente rescatada de las manos de su violador, de su agresor en Iztapalapa y que, bueno, son acciones que te hacen pensar, todavía existe gente que de verdad le interesa que entre todos detengamos esto que está pasando, porque ¿qué hubiera pasado con esa mujer? No nada más iba a ser una violación, seguro el sujeto la asesina y se las deja ahí. Ay, una más, ay, qué lamentable. Pum, la que sigue. Y también es algo grave que está pasando con la sociedad, con los medios, la banalización que se da de los casos y que deberíamos de evitar. Deberíamos de entender que estas familias, Jesús, yo las acompaño, a las que tengo acompañando desde el primer momento hasta el día de la sentencia, y ellos, ahorita acabamos de tener dos nuevas o renuevas sentencias, porque ellos meten apelaciones y el juez dice, se repone el proceso, y ahora es otra vez empezar de nuevo. Llevamos tres de los casos que nosotros acompañamos en el Estado de México, tres que se han ido en esa tesitura. Afortunadamente se llevan a cabo los juicios y vuelven a ser sentenciados, pero tenemos uno en Jalisco que sucedió exactamente lo mismo. El sujeto ya había sido sentenciado, Jesús. Apelan y lo absuelven. Apenas el año pasado, nosotros llevamos este caso a la mañanera. Apenas a principios del año pasado vuelven a girar la orden de aprehensión, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? Totalmente. Mi querida Frida Guerrera, de verdad mi admiración y respeto y cariño, como siempre, y agradecidísimo y honrado de poder platicar contigo en este espacio. No, Jesús, al contrario, yo te agradezco mucho, siempre estoy ahí viéndote, siempre estoy viendo tus análisis, tus programas con tus invitados tan interesantes y de verdad yo te agradezco la sensibilidad para tocar el tema.